Buenas tardes, un jueves más estamos por aquí para compartir una pequeña meditación en la palabra y también poder compartir un tiempo con ustedes en la lejanía. Me alegra mucho el poder acercarme a sus casas a través de este vídeo. Y vamos a compartir pues un pensamiento que tiene que ver con pelear y cómo peleamos en la buena batalla que tenemos los creyentes en nuestro día a día. Antes de comenzar vamos a poner este tiempo en las manos del Señor con una oración. Sí, Señor y Padre Santo, te damos muchas gracias por habernos venido a rescatar, Señor, tú que eres el Dios Todopoderoso, el Dios que creó todas las cosas, el Dios de los cielos, el Dios de los ejércitos. Con todo tu poder y frente a nuestra nimiedad, tú te acercaste a nosotros, Señor, y tuviste a bien el mandar a tu Hijo Jesús para salvar nuestras vidas y mostrarnos que tú eres el Dios Todopoderoso, quien es digno de gloria y honra. Señor, te pedimos que tú dirijas este tiempo, que podamos compartir una porción de tu palabra para conocerte cada día más. Y permite, Señor, que podamos también orar en nuestras casas, dándote gracias por todo lo que haces en nuestra vida, dándote gracias por tu misericordia, por tu amor, y dándote gracias, Señor, por poder acercarnos a tu palabra, por poder conocerte a través de ella, por poder conocer la situación en la que estamos como seres humanos y la necesidad que tenemos de un Salvador en la figura de tu Hijo Jesús. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Hay un creyente que tiene una frase que repite a menudo. Él dice: esto no es un 10. ¿Y eso qué significa? Pues para él significa que el tema que está discutiendo en un momento en cuestión, pues puede ser significativo, puede ser pues aparentemente importante, pero no es lo más importante. Y es una práctica que utiliza en todas sus relaciones, con su esposa, con sus hijos, con los compañeros de trabajo, para reducir así en alguna forma pues los conflictos que pueden surgir con todas esas personas que le rodean por desacuerdos que pueda tener con ellos, ¿no? El repetirse: esto no es un 10, esto no es lo verdaderamente importante, lo más importante. El apóstol Pablo tenía este carácter. En sus epístolas a Timoteo y a Tito, el apóstol Pablo insta a una sana tensión entre la firmeza doctrinal y la mansedumbre de espíritu. Todos los creyentes necesitamos escuchar ambos aspectos de esta tensión. Algunos de nosotros que estamos con razón preocupados por el deslizamiento teológico que pueden sufrir nuestras iglesias, necesitamos escuchar el énfasis repetido de Pablo en cuanto a la mansedumbre como una virtud necesaria. Y es que esta cualidad, esta mansedumbre, pues es una cualidad que con frecuencia Pablo utiliza. Por ejemplo, la utiliza en su lista de cualidades para el liderazgo pastoral. Si buscamos 1 de Timoteo 3:3, podemos leer: no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Amable, apacible. En 1 de Timoteo 6:11 podemos leer: mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. También Pablo, cuando habla sobre cómo debe ser el liderazgo, pues podemos leer en 2 de Timoteo 2,
los versículos del 24 al 25, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. En cuanto a lo que hay que enseñar al pueblo de Dios acerca de la oposición y la hostilidad, Pablo en Tito, el capítulo 3, los versículos del 1 al 2, dice: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. El apóstol Pablo no solo recomendaba esto a sus jóvenes protegidos, sino que también él era ejemplo de ello. Él era benigno, dijo, por ejemplo, a la iglesia en Tesalónica, en Primera de Tesalonicenses 2:7, antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Y este era el carácter que Pablo mostraba con las iglesias, con sus hermanos de las iglesias a las que escribía estas cartas. Y las palabras de gentileza y amabilidad están repartidas a lo largo de todas las cartas de Pablo. Lo interesante es que este tipo de exhortación venga de un hombre que era realmente conocido por su combatividad. Muchas veces nos imaginamos a Pablo, una persona que no podía callar nadie, que no se callaba ante nada. Y pensamos que era una persona pues siempre luchadora en ese sentido. Y sabemos en verdad que Pablo no era ningún blandengue cuando se trataba de confrontar a los falsos maestros. Recordamos también el episodio en el que él expulsó a aquel demonio de adivinación de la chica en Filipos. Y tampoco se cortaba nada cuando tenía que hablar en contra de la idolatría de aquella época. Él reprendía, exhortaba y decía palabras de parte de Dios, a menudo duras, a los creyentes y a los no creyentes. Sin embargo, Pablo insistía mucho sobre la amabilidad y la gentileza. ¿Y cómo puede ser esto? ¿Cómo podía hacer esto Pablo? Bueno, en primer lugar, Pablo decía la verdad, no como alguien que trataba de adueñarse o embaucar a los que le escuchaban, ni buscaba avergonzar a quienes no estuvieran de acuerdo con él. Ni siquiera se alegraba al descubrir y desarraigar el pecado y la corrupción de la iglesia. Él no lo hacía para ganar aplausos o alcanzar el estatus de héroe o salvador, que es pues hoy en día la aparente motivación de tantos aspirantes a profetas que vemos en las iglesias hoy en día, como decía, y en ocasiones también es la oculta motivación de algunos de nosotros. No, a Pablo no le gustaban estas peleas. La única manera en que se involucraba en un conflicto era con lágrimas y tristeza genuina. Si leemos Filipenses 3, los versículos 18 y 19, podemos ver que dice Pablo en esta carta, en estos versículos: porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Y vemos que Pablo no se regodeaba en la situación de estas personas, sino que verdaderamente le causaba tristeza, que verdaderamente llegaba al llanto por esta situación que él ponía de manifiesto, pero que le causaba tristeza. O en Hechos 20, los versículos
30 y 31, que dicen: y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras de sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Pablo no se cortaba en amonestar algunos comportamientos que él veía, pero vemos como esa posibilidad de que hombres perversos arrastrasen a personas que estaban en las iglesias causaba verdadera tristeza en el corazón de Pablo. Nosotros también debemos hacer lo mismo. Si acaso somos llamados a un ministerio de palabras duras, de exhortación, debe ser porque amamos a aquellos a quienes se dirigen las palabras. En segundo lugar, el apóstol Pablo siempre acudía con una dosis de humildad. Cuando exhortaba, cuando abordaba a los temas polémicos, él era consciente de su propia pecaminosidad y debilidad. Él recordaba quién fue, él recordaba que fue perseguidor de la iglesia de Cristo. Sabía en qué situación estaba y sabía en qué situación había sido rescatado por Cristo y qué misericordia debíamos tener para con aquellos que todavía no habían sido rescatados. Él no pisoteaba con arrogancia a los creyentes caídos, sino que se sentaba junto a ellos con compasión y amor y los exhortaba. A menudo nuestra defensa de la fe y nuestro discernimiento no buscan la pureza de la iglesia ni el amor fraternal, sino que buscan sentirnos nosotros importantes cuando las personas piensan que tenemos la razón, o incluso quedarnos nosotros satisfechos de haber cumplido con lo que se espera de nosotros. Bueno, como yo defendí lo que pienso, como yo defendí mis ideas cristianas, pues yo ya he cumplido con Dios y ya queda nuestra conciencia tranquila. Muchas veces, sin pensar, empuñamos la espada de la verdad sin importarnos a quienes cortemos y mutilemos en busca de aplausos, en busca de nuestra propia gloria. Sin embargo, Pablo reprendía con firmeza, pero con ternura. Un ejemplo claro de esto es el inicio de la carta a los Corintios, en la que Pablo saludaba a esta iglesia en esta manera. Lo vemos en el primer versículo, los primeros versículos de la carta. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Así comenzaba Pablo esta carta, llamándolos santos. Eran los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que invocan en cualquier lugar del mundo el nombre de Jesús. Y así empezaba, de esta manera tan cariñosa, a referirse a sus hermanos en Corinto, para después exhortar con amor a estos hermanos, sin dejar de lado ningún tema sobre el cual les tuviera que exhortar, porque había muchos temas sobre los que exhortarle, pues no tuvo temor a exhortarles por miedo a que se ofendiesen, sino que realmente manifestaba ese amor que Pablo tenía por estos hermanos, porque realmente estaba exhortando de parte de Dios con amor. Por último, y quizá lo más importante, Pablo sabía qué conflictos tenían importancia. Le dijo a Timoteo: pelea la buena batalla de la fe, en 1 de Timoteo 6:12.
Peleemos no por asuntos mezquinos, insignificantes y baratos, sino por los supremos y eternos. Elijamos con sabiduría las cosas por las que estaríamos dispuestos incluso a perder amistades entrañables. Pensemos mucho antes de escribir en las redes sociales esos discursos o comentarios moralistas que muchas veces pues, buscan el lucimiento personal. Reflexionemos sobre el propósito de esa discusión que podemos tener con nuestra madre, con nuestro padre, con nuestro hijo, con nuestra hija, nuestro hermano, nuestra hermana, nuestro hermano de la iglesia. Preguntémonos si esa discusión de verdad está dentro de la buena batalla de la fe o simplemente es una discusión superficial que generalmente buscan el demostrar que uno tiene la razón y no tiene más fruto que ese. Muchas veces nos imaginamos en medio de nuestras disputas, de nuestras discusiones, y nos creemos que somos como el profeta Jeremías diciendo la verdad a un pueblo, a una audiencia que no estaba dispuesto a escucharla. Nos creemos muchas veces en esa condición. O Elías en el monte Carmelo. Pensamos que somos los únicos poseedores de la verdad, cuando la verdad está escrita en la Biblia. Pero quizá, y pretendiendo ser unos, podría ser que fuésemos otros que también vienen en la Biblia y que eran los conflictivos. Quizá nosotros somos los conflictivos, si nos paramos a pensar. Quizá somos Tobías y Sanbalat que trataron de apartar a Nehemías de la obra de Dios. O quizás somos la persona contenciosa que se cita en Tito 3:10. Acabamos convirtiéndonos en esa persona sobre la que advierte este versículo, al que dice la palabra: al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo. O quizás somos los miembros peleones y pecadores de la iglesia, de la cual se advierte en el versículo 1 del capítulo 4 de la carta de Santiago, que dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? No es por nuestro egoísmo, cuando nos importa más tener razón que madurar como iglesia en conjunto. De ahí vienen las disensiones en el seno de la iglesia. Meditemos cuando nos enzarzamos en alguna discusión, si verdaderamente glorifica el nombre de Dios, si verdaderamente pues es de crecimiento para la iglesia, o simplemente deja un pozo de disputas y de peleas que no edifican la iglesia. Por último, existe la tentación en esta época confusa de buscar el extremo, de buscar no pelear. Pero Pablo no dice que no lo hagamos. Pablo no dice que no enfrentemos esa buena batalla. Bondad no significa indiferencia. Son conceptos totalmente distintos. No podemos pasar por alto el pecado ni carecer de valentía para defender la verdad de la palabra de Dios. Pero de manera semejante, valentía no es ser la persona más ruidosa de la sala, la que más grite, ni el más sabio en las redes sociales, en apariencia. Los cristianos debemos pelear, pero nosotros luchamos con las armas del cielo y el carácter que nos da el fruto del Espíritu, que imprime en nosotros gentileza, que imprime en nosotros bondad, que imprime en nosotros gracia. No vamos buscando el enfrentamiento, sino que peleamos las buenas batallas, aquellas que glorifican el nombre de Dios y revelan sus atributos, revelan cómo es Él, revelan quién es. No buscaremos nuestro lucimiento personal, no queremos que los demás digan lo bien que hablamos o lo bien preparado que parecemos.
sino que lo que verdaderamente nos importa es que la gente confiese que Jesús es Dios y que nosotros, los seres humanos, somos pecadores, que hemos de arrepentirnos para ser salvados y que esa salvación solamente la obtenemos a partir del sacrificio de Jesús en la cruz. Si crees esto, si crees que Jesús es Dios, tal y como dice la Biblia, y que eres pecador y te arrepientes sinceramente delante de Él, tal y como dice la Biblia, serás salvo y pasarás a ser el Hijo de Dios, tal y como dice la Biblia. La próxima semana, si Dios quiere, hablaremos de la armadura que Dios nos ha dado para enfrentar la batalla diaria. Me gustaría que, como cada jueves, pudiésemos tener un tiempo de oración ahora cuando termine este vídeo, cada uno en nuestros hogares. También les invito a continuación a que si pueden unirse al Zoom, pues podamos tener también un tiempo de oración. Que tengan una buena tarde y, como digo, que el Señor nos dirija ahora en el tiempo que podamos tener de oración.